episodio de Biblia Time. Este es nuestro quinto episodio de la temporada 4, La Biblia es Vida. El día de hoy estaremos hablando de la Biblia es preciosa, maravillosa, un privilegio, un tesoro. De eso vamos a hablar hoy en Salmos 19:10. Así que acompáñenme. Dice así en la versión NBLA. La palabra de Dios dice, es deseables, hablando del juicio de Dios, deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Y en la versión Reina Valera también dice el mismo. Deseables son más que el oro y más que mucho oro afinado, y dulces más que miel y que la que destila del panal. Vemos aquí que el salmista David está haciendo la comparación con dos cosas. No, la Biblia le está comparando con dos cosas. Con el oro y con la miel. ¿Y qué significaba el oro y la miel en aquel entonces? El oro era símbolo de riqueza, de realeza, de algo de alta estima, de mucho valor. Y la miel también significaba prosperidad, dulzura, plenitud. Por eso cuando Dios le prometió su tierra al pueblo israelita, les dijo, los llevo a tierra que fluye leche y miel y que también hay minas de oro y todo, hay abundancia a la tierra en la que yo los llevo. Entonces el oro y la miel eran símbolos pues, de riqueza, de prosperidad, de deleite. Y el salmista está aplicando eso para la palabra de Dios. Entonces vamos a ver las características que nos habla de la palabra de Dios en este versículo. Primero dice deseable, la palabra de Dios es deseable. Que eso quiere decir obviamente que tú la deseas, la buscas, tienes intención de leer la Biblia, realmente lo deseas. Salmos 42:2, el salmista dice, mi alma tiene sed de Dios, del Dios vivo. ¿Cuándo vendré y me presentaré delante de Dios? David tenía no lo escribió David, pero lo escribieron los hijos de Coré, disculpen. Decía, tengo sed de Dios. Y bueno, David también hablaba de lo mismo, en otras palabras, que tenía sed de Dios, necesitaba estar con Dios, necesitaba la palabra de Dios. La necesitaba. En aquel entonces, el único lugar al que podían acceder, por así decirlo, a la presencia de Dios era en el templo, cuando había una celebración anual, en la que hacían sacrificios, el sumo sacerdote se acercaba a Dios a través de un sacrificio y veían tal vez la manifestación de Dios, se alegraban, pero no podían acercarse más a Dios por el pecado, y si estaban de viaje muy lejos del templo, no podían asistir para estar delante de Dios, para orar, para alabar a Dios ahí en comunidad. En aquel entonces deseaban mucho estar en la casa de Dios, en el templo, donde pudieran adorar a Dios, acercarse a Dios, lo deseaban. Y nosotros ahora que tenemos al alcance una Biblia, hay iglesias en tu localidad, en mi localidad, a las que podemos asistir, hay en redes sociales un montón de contenido que habla de la palabra de Dios, como aquí Biblia Time y otros muchos pastores, maestros que enseñan la palabra de Dios. Tenemos acceso a todas estas cosas, pero buscamos a Dios, tenemos una relación real con Él, o solo es una religión, solo es una denominación. Acá dice que la palabra de Dios es deseable, la deseo, la necesito. ¿Realmente hay ese deseo por ti, por la palabra de Dios? ¿Realmente lo hay? ¿O deseas más otras cosas? ¿Deseas más estar con una persona? ¿Deseas más conversar con amigos? ¿Deseas más estar en tu celular? ¿Deseas más estar en el trabajo? ¿Deseas más ganar dinero? Y otras cosas en vez de desear la palabra de Dios. La palabra es deseable, nos das cuenta de cuánto la necesitas, de que es una necesidad para ti. Quieres la palabra de Dios, así como tu alimento, como el agua diaria que uno necesita para subsistir. Se vuelve una necesidad porque ahora, cuando uno es hijo de Dios, su alimento ya no es simplemente el alimento físico, sino también el alimento espiritual que necesita para vivir. Y ese alimento es la palabra de Dios, que es deseable. Ahora, deseable como el oro. La compara con el oro. Y en este mundo materialista muchas personas van por casas, por carros, por ropa, por títulos, por grandes lujos, vacaciones, y no está mal. Esas cosas no están mal. Sin embargo, si el dinero se vuelve un ídolo, si esas cosas se vuelven ídolos, si quieren reemplazar al único Dios todopoderoso, dueño del oro y la plata, dueño de todo el universo, entonces ahí sí está mal.
Dios ha creado todo para que lo podamos disfrutar, pero Él, Dios, una relación con Dios, su palabra es más valiosa que el oro. Por eso en Proverbios 13 y 14 dice que la sabiduría de la palabra de Dios es mejor que los diamantes, que las piedras preciosas, no se puede comparar. En aquel entonces pues era wow, muy valioso encontrar oro, encontrar un diamante, un zafiro. Ahora el dólar, el bitcoin, las nuevas maneras de dinero que hay, pero dice la palabra de Dios es mucho más valiosa que eso. Yo puedo estar sin nada, sin plata, pero si tengo a Dios, si tengo la palabra de Dios, soy rico, soy afortunado, tengo todo lo que necesito. Eclesiastés 7:12 dice, escudo es la ciencia y escudo es el dinero, pero la sabiduría excede, la sobrepasa, en que da vida a sus poseedores. La palabra de Dios realmente nos da vida. El conocer a Dios, el escuchar a Dios a través de su palabra, realmente nos da vida. Puede faltarnos todo lo demás, pero si tenemos a Dios, realmente somos afortunados, realmente somos ricos, realmente somos millonarios, porque tenemos todo. Si tú tienes todo, pero no tienes a Cristo, no tienes nada. Y si no tienes nada, pero tienes a Cristo, tienes todo. Así que renovemos nuestra mente y nos demos cuenta que la verdadera riqueza es la espiritual. Y obviamente Dios también puede proveer el dinero que tú necesitas para el colegio, para el trabajo, para tus necesidades básicas. Claro que sí, pero la mayor riqueza es la espiritual. Eso es lo primero, lo espiritual. Dios primero, y a partir de lo espiritual poder vivir como Dios quiere, en lo económico, en lo familiar, en lo emocional, en lo mental, en lo personal. Es así. La segunda característica que dice es que es dulce. Dulce. Has leído la Biblia y te has deleitado. ¡Ah, qué lindo mensaje! Dios me ama. Muchas veces, ¿no? ¡Oh, qué lindo! Dios me ama. Dios tiene planes de bien para mí. Dios es bueno. Dios me ama. Hay un cielo en el que voy a estar con Él para siempre. Hay vida eterna. ¡Qué lindo eso! ¡Qué dulce que es! ¿Verdad? Como comerse un helado, un chocolate, un postre muy rico. ¡Wow! ¡Qué dulce! ¡Qué maravilloso! Pero ese deleite, esa dulzura que sí, la palabra de Dios es dulce como la miel. Hay una parte que tal vez no tenga, o sea, hay momentos en que la palabra de Dios tal vez no sepa tan dulce. Apocalipsis 10:10, el apóstol Juan está teniendo la visión del fin del mundo y teniendo esta visión se le ofrece comer un librito. Dice, entonces tomé el librito de la mano del ángel y lo comí, y era dulce en mi boca como la miel, pero cuando lo hube comido amargó mi viento, o sea, produjo en mí, o sea, al haberlo pasado, amargó mi viento, algo ocasionó en mí. Si bien el sabor fue dulce al inicio, algo ocasionó en mí. Y eso pasa con la palabra de Dios. Puede sonar muy lindo, sí, Dios te ama, Dios tiene planes para ti, Dios te quiere hacer grandes cosas contigo. Sin embargo, Él también te corrige, Él también te llama la atención. Y hablaremos más de esto en el próximo episodio. Pero ahí ese momento es ese sabor amargo en el que Dios te dice, arrepiéntete, tienes que dejar a esa persona, tienes que dejar ese hábito, tienes que usar menos tu celular, tienes que dejar de estar tanto en el trabajo y estar más con tu familia. Tienes que darme más tiempo a mí. Todo lo demás, tienes tiempo para todo lo demás, pero no tienes tiempo para leer la Biblia, no tienes tiempo para ir a la iglesia y adorar a Dios. Y ahí ya no sabe tan dulce, ¿verdad? Ahí como se amarga nuestro vientre, pero Dios, en esa dulzura de la palabra, en esa dulzura de su voz con que nos habla, también nos corrige, así que es para tu propio bien. Muchas veces la medicina no sabe rico, pero es justamente lo que necesitamos, porque la miel, además de ser rica, tiene propiedades curativas, propiedades buenas para nuestra salud, y por eso la palabra de Dios se compara con eso. La palabra de Dios nos puede sanar. Y quiero terminar con este versículo, Hechos 28, 26 al 27, dice, dile a este pueblo, de oído diréis y no entenderéis, y viendo veréis y no percibiréis, porque el corazón de este pueblo se ha engrosado, y con los oídos oyeron pesadamente y han cerrado sus ojos, para que no oigan con sus oídos, ni vean con sus ojos, y entiendan, y crean, y se conviertan, y yo los sane. Dios quiere que nos convirtamos para poder sanarnos, pero no nos podemos convertir si no creemos. Y no vamos a creer si no queremos entender y cerramos nuestros sentidos y cerramos nuestro corazón. Dios quiere traer sanidad, así como la miel. Dios quiere transformar nuestras vidas, pero Él quiere que abras tu corazón. Dios no quiere que cierres tu corazón, Dios no quiere que te resistas a Él, sino que abras tu corazón
Y si aún no eres un hijo de Dios, tú puedes aceptar a Jesús como Señor y Salvador en tu vida, y entonces Él pueda perdonarte, transformarte, hacerte una nueva criatura y darte una nueva vida, una segunda oportunidad. Puede que hayas estado viviendo mal, pero Dios puede restaurarte, Dios puede perdonarte y cambiarte, pero necesitas arrepentirte. Y por eso la maravillosa palabra de Dios, que es valiosa como el oro y tan dulce como la miel, hoy te dice eso. Dios te llama a ti, Dios quiere transformar tu vida, pero Él quiere que te arrepientas, que reconozcas tus pecados, que reconozcas que eres pecador, que mereces el infierno, pero que por la gracia de Jesucristo, por su sacrificio, tú puedes ser salvo. Así que recordemos el versículo de hoy. La palabra de Dios es: deseables como el oro. Deseables más que el oro, sí, más que mucho oro fino, más dulces que la miel y que el destilar del panal. Esta maravillosa palabra de Dios es la que hemos estado estudiando y seguiremos estudiando en todos los episodios por venir en Biblia Time. Nos estamos viendo en el siguiente episodio. Que Dios te bendiga.